Hola. Entonces, tu pregunta era sobre cómo gestionar el banco de preguntas en WhatsApp virtual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el banco de preguntas es de la asignatura y es diferente el banco de preguntas de una asignatura teórica que esa misma asignatura práctica. Si tú tienes varias sesiones del mismo laboratorio, sí el banco de preguntas es común para todos los laboratorios. Y si tú tienes varias sesiones de la misma teoría, sí el banco de preguntas es común para todas las teorías. Pero el banco de preguntas del laboratorio y de la teoría están enlazados, pero no son el mismo. Entonces, ¿cómo yo entro al banco de preguntas? Yo entro a la asignatura. Después de que estoy en la asignatura, yo voy aquí a la ruedita. Déjame cambiar a español. Yo voy aquí a la ruedita y en la ruedita voy a elegir la opción de aún más. Cuando yo me vaya a aún más, la última opción que me aparece en esa página es el banco de preguntas, donde yo puedo hacer las preguntas, crear las categorías, importar o exportar. Vamos a las preguntas. Si yo quiero hacer una pregunta en este banco de preguntas, lo único que tengo que hacer es darle al botón que dice crear una nueva pregunta. Pero a mí me ha funcionado primero categorizar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a categorías y creo categorías para, por ejemplo, preguntas y ejercicios. Y así tengo las preguntas en un sitio y los ejercicios en otro. De esa forma, yo puedo asegurarme que me salgan solo preguntas teóricas o que me salgan solo problemas en un examen. También me sirve el crear categorías por temas. Como yo no estaba dando esta asignatura este semestre, pues entonces no tiene tantas categorías. Pero, ¿cómo yo creo una categoría? Pues yo voy aquí y voy a añadir la categoría. La categoría padre es dentro de cuál categoría yo lo voy a crear. Yo lo puedo crear dentro de la asignatura, dentro de una categoría que pusieron por defecto, dentro de la categoría de cálculos, o dentro de la categoría de defectos en química analítica. Yo lo voy a crear dentro de cálculos. Voy a crear una categoría que va a ir por debajo de la categoría de cálculos. Eso es como un subtema para cálculos. Voy a poner problemas de volumetría. De neutralización. Yo puedo describir qué yo voy a poner en esa categoría. Yo voy a poner, pero ya yo le puse el nombre, problemas de volumetría de neutralización. Bajo, y lo único que tengo que hacer es añadir categoría. Yo puedo crear tantas categorías como yo quiera y mira que aquí ya aparece problemas de volumetría de neutralización. Entonces, ya yo tengo esa categoría creada, yo le voy a ir allá y esa categoría, como era de esperarse, como es nueva, está completamente vacía. Si yo quiero crear una pregunta dentro de mi categoría, yo voy a crear una nueva pregunta. Vamos a crear un falso y verdadero. Nombre de la pregunta. La estandarización, bueno, la pregunta va a ser sobre la estandarización del ácido clorhídrico. Entonces, en la estandarización de un ácido clorhídrico con carbonato de sodio, el patrón es el ácido clorhídrico.
Solo para poner algo. Obviamente, si yo estoy estandarizando el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es mi analito. No puede ser el patrón. Así que esa pregunta es falsa. Así que yo voy aquí y pongo respuesta correcta, falso. Sigo bajando y guardo los cambios de la pregunta. Y ya yo tengo mi primera pregunta, que se llama estandarización del ácido clorhídrico. Yo tengo aquí marcado la opción, que la puedes marcar, pero yo la quiero marcada, que dice mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. De esa forma yo puedo ver lo que dice cada pregunta cuando estoy haciendo preguntas, porque así sé sobre qué he preguntado y sobre qué me falta preguntar. Igual puedo ver las preguntas que hay en otras subcategorías. Por ejemplo, si yo creo una categoría por debajo de problemas de volumetría de neutralización, pues cuando yo marque ahí, me va a dejar ver las preguntas que hay en esa categoría también. Pero como no tiene una subcategoría, ahora si yo me voy a la categoría padre, que es la de cálculos, yo tengo aquí varios ejercicios, todos sobre el mismo tema, y mi pregunta nueva está aquí abajo, porque es una categoría, es una subcategoría de la categoría de cálculos. Bien, entonces volvamos solo a la categoría que estoy trabajando. Entonces yo puedo hacer tantas preguntas como yo quiera aquí. Ahora, la siguiente pregunta que me hiciste fue cómo yo exporto y cómo yo importo. Yo tengo esa categoría que tiene una sola pregunta. Yo voy a ir a exportar. Y voy a elegir aquí en qué formato yo lo quiero exportar. Lo importante del formato en el que yo lo exporte es que es el mismo formato que después tengo que utilizar para importarlo. Entonces, como nosotros estamos trabajando con Moodle, si yo voy a coger las preguntas para volverlas a poner el semestre que viene, pues yo puedo simplemente exportar en formato Moodle. Eso quiere decir que Moodle va a leer las preguntas. No va a hacer mucho sentido ese documento si yo lo abro, porque va a estar en un formato que es para que Moodle lo lea. Si yo quiero un documento que tenga sentido cuando yo lo abra, pues entonces yo voy a un formato GIF. El formato GIF es un formato tipo texto, o el formato icon, que probablemente van a ser leídos por un Word. Entonces, si yo quiero poder abrir las preguntas en Word después, yo utilizo uno de estos dos. Pero como yo la voy a exportar para pasarlo a otra asignatura o para usar el semestre que viene, pues la exporto en formato Moodle. Después de que yo elijo ahí, yo elijo aquí qué categoría yo voy a exportar. Voy a exportar la pregunta nueva que hice, que está en problemas de volumetría de neutralización, y le doy a exportar un archivo. Me dice su archivo se está descargando y aquí está, se está descargando. Lo único que yo tengo que hacer es ese archivo se va a descargar en la carpeta de descargas de mi computadora. Listo. Ahora ya yo lo descargué. Yo lo quiero importar. Yo voy a la opción de importar. Y fíjate que aquí en importar yo tengo los mismos formatos y como mi archivo es por formato Moodle, pues yo voy a elegir formato Moodle. Si yo quiero, entonces tengo que seleccionar el archivo que yo voy a subir. Selecciono el archivo. Como ese archivo yo lo descargué, está en la carpeta de descargas. Voy a la carpeta de descarga y el último archivo que yo tengo son mis preguntas de Q245 problemas. Selecciono ahí y le doy a subir este archivo.
Mira que aquí me aparece el archivo completo y le doy a importar. Le doy a continuar. Y ahora tengo, como ya yo tenía esa categoría creada, lo que tengo ahora mismo es 2 veces la misma pregunta en la misma categoría. Tu última pregunta fue sobre cómo yo pongo estas preguntas que yo creé en un examen. Entonces, yo voy a ir a mi curso. Voy a la unidad 1. En la unidad 1 voy a añadir un examen. Activar edición. Y voy a añadir un examen nuevo porque ya esos están usados. Y cuando un examen está usado no se le pueden hacer cambios. Cuestionario. Y le voy a poner aquí cuestionario de prueba. Como tú ya sabes configurar el cuestionario, pues yo no voy a detener en eso. Solo voy a ir a guardar cambios. Voy a ir al cuestionario. Y voy a editar el cuestionario, que sería como yo agrego las preguntas. Entonces, para yo agregar las preguntas, cuando yo le doy a agregar una pregunta, me salen 3 opciones. Una pregunta nueva, que es la pregunta que yo escribo nueva, que yo hago ahora mismo. Una pregunta del banco de preguntas, que es una pregunta que está hecha en el banco de preguntas y me va a elegir esa pregunta. O una pregunta aleatoria. Cuando yo pongo una pregunta aleatoria, es que yo digo, de una categoría que tiene 3 o 4 o 5 preguntas, elige una de esas 5. Entonces, la pregunta nueva tú la sabes hacer. Si es del banco de preguntas, yo le doy aquí y voy al examen y marco, yo quiero esta y yo quiero esta. Elegí lo que quiero y le doy a añadir. Perfecto. Y se añadieron específicamente esas 3 preguntas. Ahora, yo voy a agregar una pregunta al azar. Cuando yo agrego una pregunta aleatoria, yo voy a la categoría que yo quiero. Vamos a ir a la categoría de cálculos. Y le voy a decir cuáles son las preguntas que hay en esa categoría. Pero yo voy a elegir cuántas preguntas yo quiero incluir. Yo quiero incluir 2. Quiere decir que de esas 5 que están ahí, el sistema va a elegir 2 al azar. Pero va a elegir 2 al azar para cada estudiante. Así que a algunos les saldrán este y este, a otros les saldrán este y este, a otro este y este, todo al azar. Voy a agregar pregunta aleatoria. Y fíjate que son diferentes, porque aquí me dice específicamente la pregunta que va a salir. Y aquí me dice, va a salir una pregunta aleatoria de la categoría cálculos. Yo puedo ver esas preguntas. Va a ser una de esas. Ahora, el sistema está diseñado a que si yo de una misma categoría elijo una pregunta específica y después pongo una pregunta al azar, esas 2 preguntas no van a ser iguales. Si ya una pregunta se salió en el examen, no puede volver a salir si es la misma pregunta. Yo espero haberte respondido a todas tus preguntas. Si tú tienes alguna otra duda, tú me dejas saber. Gracias.